Los libros nos llevan a lugares inimaginables. Portólogos presenta Literatura que sobrepasa fronteras. Edición especial Boyacá. Literatura que sobrepasa fronteras. Hola amantes de la lectura, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo una edición especial de Literatura que sobrepasa fronteras, un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en su programa Comparte lo que somos. En esta ocasión les traigo la vida y las obras de un escritor moniquireño de la ciudad dulce de Colombia. Les estoy hablando de Jairo Aníbal Niño, o más conocido como el poeta de los niños. Jairo Aníbal Niño, o el poeta de los niños, nace en Moniquirá, Boyacá en 1941 y muere en Bogotá en el 2010. El poeta de los niños escribió principalmente literatura juvenil e infantil, pero también se dedicó a la narrativa de adultos, de poesía o al teatro. En su vida profesional, primero se dedicó a las artes plásticas y a la pintura, luego al teatro, pero primero como actor y luego como director y dramaturgo. Ya después sí fue que se dedicó al mundo de la escritura. Y fue a finales de los 70 que se dedicó como escritor, director y titeretero, y se unió a diferentes grupos de teatro de protesta en el Teatro Libre de Bogotá. También ejerció la docencia universitaria y dirigió algunos grupos de teatros de diferentes universidades de Bogotá. Y para terminar, algunos de los datos más importantes de la vida de nuestro escritor Jairo Aníbal Niño: fue en 1988 que lo nombraron como director de la Biblioteca Nacional de Colombia. Y desde el busto de Jairo Aníbal Niño que hicieron aquí en Moniquirá, Boyacá, nos vamos a escuchar algunas de las palabras de las personas que conocieron más de cerca a este escritor, al poeta de los niños. Jairo Aníbal Niño nació el 5 de septiembre de 1941 en Moniquirá, Boyacá, un hogar humilde, sus padres trabajadores, comerciantes de ropa y de productos de plaza. Yo, al decir plaza, quiero decir que salían a la plaza de mercado a vender telas, a vender ropa, a vender mercancía. Muy joven, Jairo Aníbal se traslada a estudiar porque su ambición siempre fue, su deseo, su anhelo fue siempre estudiar. Entonces se traslada con una de sus hermanas y una de sus tías a estudiar. Es bachiller del Colegio Virrey Solís. Luego ingresa a estudiar licenciatura en literatura y comienza a escribir sus primeros libros. Una obra que nunca se supo qué pasó con ella y de la cual Jairo Aníbal siempre me hablaba cuando nos encontrábamos, que era casi permanentemente. Fue una que denominó El Picapiedrero, que la hizo en Moniquirá, una obra de teatro que hizo en Moniquirá, una pieza para teatro que hizo en Moniquirá, y que la basaba en el trabajo que realizaban los obreros de las trituradoras de piedra que ya existían en la parte alta de Moniquirá, donde sacan el yeso, el caolín, la piedra para material para arreglar carreteras. Lo llamó El Picapiedrero. En alguna oportunidad me dijo, se montó en el colegio, pero realmente el libreto como tal nunca se supo qué pasó. Luego ya en Bogotá comienza a escribir sus primeros libros, que fueron publicados y muchos de ellos fueron premiados. Toda la vida,
Puro Pueblo, Zorro, la obra de teatro Los Inquilinos de la Ira, El Sol Subterráneo, Las Bodas de Lata o El Baile de los Arzobispos, etcétera, etcétera. Jairo Aníbal deja 67 obras ya publicadas y muchas de ellas traducidas a 12, 13, 15 idiomas, porque su literatura fue universal. Hubo libros dentro de los que no se cuentan en el catálogo de Jairo Aníbal porque eran contratados por la Presidencia de la República o por Caracol Televisión o por algunas instituciones, por la UNICEF misma, para promocionarlos ellos mismos, entonces no cuentan dentro del catálogo de Jairo Aníbal. Hablábamos mucho, nos encontrábamos mucho. Uno de los mejores recuerdos que tengo de Jairo Aníbal fue cuando fue director de la Escuela de Arte Dramático del distrito y que estaba ubicado en los sótanos de la calle 13, ahí en los sótanos donde en la parte de arriba se comercializaban o se comercializan las esmeraldas. En ese sector hay unos sótanos, unos salones, y ahí frecuentábamos mucho con Jairo Aníbal. Luego se va a dirigir la Biblioteca Nacional, por donde quedaban los teatros de la séptima hacia arriba, y en 2 o 3 oportunidades estuvimos conversando mucho con Jairo Aníbal sobre su trabajo, encantado de que yo le hablara mucho de Moniquirá. En 1 o 2 oportunidades trajimos a Jairo Aníbal, yo busqué la forma de traerlo a Moniquirá, y en una de esas Jairo Aníbal va con Irene, su esposa, una gran señora, pintora cartagenera, Irene Morales. Fuimos a la finca Las Charas donde viven mis suegros, donde era la casa materna de mi esposa Rocío Sáenz Sotomonte. Jairo Aníbal e Irene tuvieron en brazos a mi hija Alejandra, que apenas tenía al menos unos meses, tal vez menos de 1 año, y prometimos que ellos la iban a apadrinar. Sigue pasando el tiempo, nos encontramos con Jairo Aníbal en muchas otras partes, en muchos otros eventos que permanentemente le hacían, homenajes que le hacían a Jairo Aníbal, y él me invitaba para que fuera en Chiquinquirá, en Bogotá, en Bucaramanga, lo invitaban mucho a Bucaramanga, porque en las universidades apreciaban mucho la literatura de Jairo Aníbal. Fueron gratos momentos. Un hombre soñador, un hombre inquieto por la literatura, amante de los niños. Él decía que él escribía, que su sueño era ese, escribirle a los niños. Por eso lo llamaron el poeta de los niños. Incursionó en el cine. Jairo Aníbal escribió el guión para una película que se llamó El Último Asalto, que la protagonizó Fernando González Pacheco, trabajó el Gordo Benjumea, unos grandes artistas colombianos. Y tuve la oportunidad también de estar en la premier de El Último Asalto, invitado especialmente por Jairo Aníbal. Visité varias veces su apartamento que quedaba en Germania. No sé si todavía sea de la familia o no, el apartamento de toda su vida. Le gustaban los frijoles con vino y me invitaba a comer frijoles con vino. Y nos la pasábamos largas horas leyendo y contando y recreando historias, de las muchas historias que Jairo Aníbal quiso escribir, porque era un obrero de la literatura. Jairo Aníbal era de los que trabajaba las 24 horas del día escribiendo, por eso la cantidad de libros y por eso la cantidad de premios que ganó. Bastantes premios ganó Jairo Aníbal a lo largo de su vida. Dentro de los libros de literatura infantil encontramos Aviador Santiago, Dalía y Sacir, De las alas caracolí y El Zorro.
Este último libro, El Zorro, lo hizo ganador en 1977 del Premio Nacional de Literatura Infantil. Pero Jairo Aníbal Niño también escribió literatura para adultos, dentro de los que se destacan dos libros, Puro Pueblo y Toda la Vida. También podemos encontrar que los libros de Jairo Aníbal Niño fueron traducidos a diferentes idiomas como el francés, el inglés, el alemán, el portugués y muchos más idiomas. Con su esposa Irene Morales, o la Niña Irene como también se le conocía, tuvo 3 hijos, Santiago, Paula y Alejandra. Y algunos de sus escritos o algunos de sus títulos y poemas, el poeta de los niños se los dedicaba a sus hijos, como en el caso de Aviador Santiago, o también como uno de los poemas que se encuentran en el libro El Preguntario, que se lo dedicó a Paula. ¿Sabían ustedes que algunos de los poemas que escribía Jairo Aníbal Niño, nuestros abuelos y padres se los dedicaban a sus novias en el momento y decían que con esos poemas ellos las lograban conquistar? En el libro La Alegría de Querer podemos encontrar diferentes poemas infantiles, dentro de los cuales los temas principales son las clases de historia, el partido de fútbol, los barquitos de papel, entre otros temas o entre otros objetos que nuestros niños utilizan normalmente para jugar o para estudiar. Este poemario, El Preguntario, trata de las grandes preguntas de la vida con un lenguaje poético, y también esta obra fue exaltada dentro de la lista de honor de la Organización Literaria del Libro Infantil. En Aviador Santiago nos encontramos con un niño que tiene grandes deseos de volar. Este libro fue dedicado a su hijo Santiago, como lo hacía llamar Jairo Aníbal Niño, su copiloto. Usted que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable y con una gran experiencia y que sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño? Murió casi a tiempo de cumplir 70 años de vida. Debe estar en el cielo rodeado de muchísimas almas a las que permanentemente les está leyendo sus cuentos, leyendo sus obras de teatro, leyendo sus guiones de cine, sus poemas, porque además también en sus libros escribía poemas. ¿Y cuánta falta nos hace a este universo un personaje como Jairo Aníbal Niño, que escribió maravilloso, que escribió cosas hermosas, que dijo cosas hermosas, y que a través de sus escritos, de su literatura, quiso dejar un recuerdo para la eternidad, y creo que lo logró? Ese es para mí Jairo Aníbal Niño. No quiero verlo, no quiero recordarlo el día que murió, sino quiero recordarlo a lo largo de unos 30 años que tuve la oportunidad, que Dios me dio la oportunidad de compartir con él y con Irene y con Alejandra y con Santiago y con Paula, sus hijos, y con Marlene y con Carlos y con sus hermanos, lo que fue en vida este gran hombre. Muchas gracias por haber visto este primer episodio de Literatura que sobrepasa fronteras, edición especial para autores y autoras boyacenses. Recuerden compartir, suscribirse a mi canal y regalarme un like. Para terminar, les voy a dejar un poema de El Preguntario, el libro de Jairo Aníbal Niño. Si los enamorados vivieran en la luna. Si los enamorados vivieran en la luna, en noches de tierra llena, cogidos de la mano, contemplarían el océano azul de nuestro planeta y lo verían lleno de estrellas. Literatura que sobrepasa fronteras.